En Israel crece la ira contra el gobierno de Benjamin Netanyahu después de que el ejército recuperara 6 rehenes muertos de un túnel subterráneo en el sur de Gaza, que fueron capturados en los atentados del 7 de octubre. Su muerte fue anunciada poco después de que miles de personas protestaran en Tel Aviv exigiendo un acuerdo para liberar a los más de 100 rehenes que todavía permanecen secuestrados por la organización militante islamista palestina Hamas, considerada, recordemos, terrorista por varios países. Durante este domingo se han producido concentraciones en Tel Aviv y Jerusalén y sindicatos israelíes convocaron una huelga general para este lunes con el fin de presionar al Ejecutivo para que llegue a un acuerdo. Acusan al primer ministro Benjamin Netanyahu de socavar los esfuerzos para conseguir la liberación de sus seres queridos. Al mismo tiempo, la situación en Cisjordania se agrava. 3 policías israelíes murieron en un ataque a tiros contra su vehículo, presuntamente perpetrado por varios palestinos. Además, las recientes redadas llevadas a cabo por el ejército israelí han causado la muerte de decenas de civiles palestinos, así como la de un líder militante. Hersh Goldberg Polin. La televisión israelí lee uno por uno los nombres de los 6 rehenes muertos. Se esfuman así las últimas esperanzas de sus familiares y amigos. Hace unas horas informamos a las familias del hallazgo por parte del ejército de sus seres queridos en un túnel subterráneo de Rafah. Nuestra valoración inicial apunta a que fueron brutalmente asesinados por terroristas de Hamas poco antes de encontrarlos. Habían sido secuestrados el 7 de octubre por la organización terrorista Hamas. Uno de los rehenes era el ciudadano israelí estadounidense Hersh Goldberg Polin, de 23 años, secuestrado por militantes de Hamas en un festival de música en el sur de Israel durante los ataques del 7 de octubre. En declaraciones a DW en diciembre, su madre dijo que tenía esperanzas de que fuera liberado pronto. Rezo todo el tiempo porque sé que hay civiles en Gaza buenos y amables que también están atrapados en esta horrible situación en la que nos encontramos. Y quiero rezar y esperar que haya alguien que sea amable con Hersh y con las otras personas inocentes que también están retenidas allí en condiciones terribles. Sus palabras son compartidas por muchos en esta manifestación en Tel Aviv, celebrada apenas horas antes de que las fuerzas de defensa de Israel anunciaran el hallazgo de los 6 cadáveres. Los manifestantes llevan meses exigiendo un acuerdo para liberar a todos los rehenes. Acusan al gobierno de priorizar su sobrevivencia política por encima de la vida de ciudadanos israelíes. Solo les importa la política y no han llegado a un acuerdo con Hamas, de modo que nuestros seres queridos están aún allí. No vemos soluciones ni sabemos cuándo volverán. En un discurso este domingo, Netanyahu aseguró que este hecho muestra que Hamas no quiere acuerdos. A los terroristas de Hamas que asesinaron a nuestros rehenes y a sus líderes les digo, tienen las manos manchadas con su sangre. No descansaremos ni nos callaremos. Los perseguiremos hasta encontrarlos y ajustaremos cuentas. Se espera que el anuncio sobre las muertes de estos 6 rehenes incite todavía más protestas. La oposición ya amenaza con paralizar la economía israelí. Y antes de este programa le preguntamos al periodista experto en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, sobre las implicaciones políticas para el gobierno de Netanyahu de este nuevo rescate de cuerpos sin vida. La crisis de los rehenes explota en las manos de un Benjamin Netanyahu cuya apuesta por el uso máximo de la fuerza no funciona para traer a los cautivos con vida de vuelta a casa. El primer ministro no hace autocrítica y culpa a Hamas de bloquear el acuerdo de alto el fuego, pese a que ha sido él mismo quien ha puesto sobre la mesa recientemente nuevas exigencias como la permanencia de tropas israelíes en el corredor de Filadelfia, una exigencia nunca planteada hasta ahora que ha vuelto a estancar el diálogo. Desde el 7 de octubre, Netanyahu nunca ha admitido responsabilidad alguna y ha echado siempre la culpa a otros de los errores en seguridad
y estrategia. La muerte de estos últimos 6 rehenes en un túnel de Rafah acarrea la primera huelga general en Israel desde el estallido de la guerra, además de comercios e industrias, escuelas, universidades e incluso el aeropuerto internacional de Tel Aviv van a dejar de operar para presionar al gobierno para que acepte de una vez un acuerdo inmediato de alto el fuego que abra la puerta a un intercambio de rehenes por presos palestinos. El ministro de Defensa y los responsables de los servicios de inteligencia insisten en la necesidad de pactar con Hamás para facilitar el regreso seguro de los rehenes, pero Netanyahu hasta ahora no ha cedido. El primer ministro, eso sí, cuenta con el apoyo firme de sus aliados ultranacionalistas sionistas en el gabinete, para quienes la huelga general supone una victoria para Hamás. El sector más radical del gobierno no quiere acuerdos y exige mano dura hasta el final, aunque el precio sea la vida de los rehenes. Netanyahu está una vez más entre la espada y la pared, en una situación límite en la que normalmente el primer ministro de Israel se suele desenvolver con soltura.